Buenas tardes, en nombre del Señor Jesucristo. En el día de hoy el título que vamos a ver es la experiencia del poder de Dios. ¿Cuántos hemos experimentado el poder de Dios en nuestras vidas? La salvación que hemos recibido ha sido por nuestra fuerza, ha sido solamente por la gracia de Dios. Ahora, yo me pregunto, viendo mi vida de fe, viendo muchos creyentes, ¿cuál es mi estado espiritual? No es solamente importante venir al culto, recibir la palabra de Dios, alabar al Señor, que es muy bueno y necesario, sino que yo me pregunte, que analice en cada momento del día cuál es mi estado espiritual delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el error o ese es el problema que estamos teniendo los creyentes. Por causa de no tener un estado espiritual óptimo, es que venimos a la iglesia y ¿qué pasa? Que como no tenemos el verdadero contenido de la salvación, no hemos disfrutado nada más que de una experiencia temporal, ¿qué pasa? Que en el momento que esa experiencia se acaba, caemos en esos altibajos espirituales. Por eso les bendigo, para que en el día de hoy, no porque quien predique, que sea otra persona diferente, sino que escuchen la voz de Dios. Lo importante, el domingo, y no solamente el domingo, sino todos los días de nuestras vidas, es escuchar la voz de Dios. El problema es que los hijos de Dios, siendo hijos de Dios, y habiéndolo poseído todo ya, no sabemos escuchar la voz de Dios. Cuando vienen situaciones, cuando vienen problemas, ¡ay, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué otra vez me pasa este problema a mí? ¿Y cómo me puede pasar esto a mí? ¿Y este anciano, este pastor, este hermano, cómo me puede hacer eso a mí? Nadie se pregunta eso, ¿verdad? Nadie se pregunta eso, ¿a que no? Y nos preguntamos eso, ¿por qué? Sin embargo, es más importante ver el porqué de eso. No por qué pasa eso, sino por qué no tiene más remedio que acontecer eso. Y eso es dependiendo de mi estado espiritual. No hay nada que me vaya a afectar a mi vida espiritual si yo no lo consiento. No importa ninguna tentación, ninguna crisis, ninguna debilidad, ningún problema, ni ninguna respuesta que pueda tener. Porque es un poco gracioso que los cristianos nos movemos más cuando tenemos respuestas que cuando no las tenemos. ¿Por qué? Porque queremos experimentar algo más. ¿Qué significa? Que no hemos conocido correctamente el valor de la salvación. ¿Qué significa la salvación? Que yo no podía solucionar mi problema fundamental, el problema que yo no podía solucionar, que es eterno. Jesús, como el Cristo, vino para solucionarlo. Ahora, yo tengo que tener diariamente el agradecimiento por la salvación. Si no fuera por Jesucristo, si no fuera por esa cruz que estamos viendo en la experiencia del Monte del Calvario, ¿qué quiere decir? Que es muy sencillo y muy bonito decirlo aquí, sí, gracias porque has muerto en la cruz del Calvario. Pero esa experiencia yo la necesito restaurar en cada instante de mi vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que me da la vida eterna. No solamente me da una respuesta a una experiencia que yo quiero poseer ahora, sino me da la vida eterna. Entonces, les bendigo correctamente para que dentro de la palabra de Dios, durante esta semana puedan estar agradecidos por la salvación. No importa lo que me pase o lo que no me pase, o lo que quiero que me pase y no me pasa, o lo que quiero que no me pase y me pasa. ¿Por qué? Porque todo está bajo la soberanía absoluta de Dios. Entonces, si entendemos eso, entendemos que tenemos que ser agradecidos a Dios porque Él nos ha salvado. Y ya somos templos del Espíritu Santo. Y como templos del Espíritu Santo necesitamos ser solamente guiados por Dios. Entonces, les bendigo para que día a día disfruten de su culto personal. El problema es que no hemos entendido el valor que tiene la salvación. ¿Y qué pasa? Que vivimos vagando durante toda la semana, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y venimos demacrados a la iglesia. Venimos como si viniéramos de la guerra. Si nos miramos las caras unos a otros, venimos peor que si viniéramos de la guerra. Demacrados, algunos con bastón y todo venimos. Y venimos con tantas heridas que incluso un saludito que nos están diciendo, ¿qué tal estás?, nos molesta. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está con heridas. Ahora, el problema es esa persona que me dice cómo estás, que se alegra de verme, o soy yo que tengo esas heridas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el problema de los hijos de Dios, el problema del cristianismo hoy en día, es que no estamos perseverando ni permaneciendo en la importancia del culto. Por eso les bendigo, para que perseveremos en esa palabra de Dios, que permanezcamos en la promesa que Dios nos ha dado. Dios nos ha prometido que va a estar junto con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, ¿por qué cuando vienen los problemas, dificultades, tentaciones, caemos otra vez? Por lo que veíamos antes, no estamos agradecidos suficientemente ni sinceramente por la salvación que nos ha dado. ¿Por qué? Porque no tiene que importarme tanto el problema que tenga, o el dolor que tengo ahora, o la enfermedad que tengo ahora, que puedo tenerla, por supuesto. Y eso no hay que caer tampoco en el humanismo. Como no soy lleno del Espíritu Santo, Dios me castiga con una enfermedad. Puede ser también, pero yo pienso que no es necesario caer en tal
fuerte legalismo, así. ¿Qué quiere decir? Que si me pasa eso, tengo que entender el por qué me pasa eso también. Y Dios incluso puede permitir que tenga un accidente, ¿o no? ¿Dios no puede permitir que tengamos una enfermedad, un accidente? Entonces, ¿quién va a ir a predicar a los doctores que están en el hospital? ¿Quién va a predicar a los pacientes que están en los hospitales? ¿Es mejor que vayamos cuando estemos bien o no? Pero aun si estamos enfermos, podemos ir a testificar de que de verdad Jesús es mi Cristo, es mi dueño, es mi Señor, es el Rey de Reyes de verdad. ¿Qué quiere decir? Que tengo que estar agradecido por todo lo que me pase, sin importar lo que me pase. ¿Qué quiere decir? Que al no entender ese contenido de la salvación, estamos centrados, nuestro interés, como hijos de Dios, está centrado en cosas carnales. ¿Por qué? Porque muchas personas, ¿qué pasa? Hemos creído en Dios porque, es que tengo un problema de salud, es que tengo un problema de economía, porque tengo un problema de estudios. Y alguien me ha dicho que si voy a la iglesia voy a recibir la respuesta. Alguien me ha dicho que si creo en Jesucristo voy a recibir, pues, esa respuesta económica que tanto deseo. Alguien me ha dicho que si voy a la iglesia voy a ser sanado del cáncer, de las muelas, del problema que tengo de mi pierna. ¿Pasa eso en Latinoamérica y en los países hispanohablantes o no? Con perdón, la mayoría de las personas que están dentro de la iglesia no han recibido la salvación y no están agradecidos por la salvación. Han ido porque desean recibir sanidad o recibir un milagro. Entonces, les bendigo para que entiendan que no es experimentar el poder de Dios para lo que yo quiera. Que podamos cambiar nuestro estándar, nuestra dirección, nuestro objetivo. El poder de Dios, como hemos visto en el texto de meditación en el día de hoy, ¿qué nos dijo? Recibiréis poder. ¿Para qué? ¿Para ser sanados? ¿Para tener más economía? ¿Para estudiar mejor? ¿O para qué nos dijo? Para ser testigos. ¿De qué? De Jesucristo y de las obras del reino de Dios. ¿Cómo? Con el poder del Espíritu Santo. Por eso les bendigo para que sea el mejor día, para que podamos experimentar el verdadero poder de Dios, que nos da la fuerza y nos hace ser testigos de qué? De Jesucristo y del reino de Dios. Que podamos cambiar nuestro estándar, que podamos dejar de fracasar en el culto. ¿Por qué? Porque venimos con tantos problemas al culto, queremos solucionar en 10 minutos o en media hora de mensaje el problema que yo tengo. Y si no sale la respuesta de lo que yo quiero, para lo que yo quiero, con el fin de hacer lo que a mí me da la gana, ¿qué pasa? Pues es que el mensaje del pastor hoy está flojito. El mensaje del pastor hoy no me da mucha gracia a mí. No vale mucho. Hoy está, no tiene ni un 5 de entre 10. Y le ponemos nota al mensaje, sin entender que la palabra no la da un hombre, la da Dios a través de un hombre. Entonces, que podamos tener la victoria en el culto. Y en nuestros países hispanos, yo orando me daba cuenta de esto, de que el fracaso del culto no solamente comienza el domingo cuando venimos al culto, sino el fracaso del culto es en el día a día. ¿Cuál es el problema del fracaso del culto? Del domingo. Que día a día, durante toda la semana, no estamos siendo agradecidos por la salvación suficientemente, ni sinceramente. Como consecuencia, ¿qué pasa? Que yo día a día no estoy poniendo mi vida delante de Dios. No estoy ofreciendo mi culto diario delante de Dios. No estoy tomando la palabra de Dios para ser guiado por la palabra de Dios. No estoy orando para ser lleno del Espíritu Santo todos los días. Por eso llega el sábado y como vivo una vida en el mundo, somos sumergidos por la cultura del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Pues no digo que esté mal, nos vamos por aquí, vamos a lo otro, disfrutamos, jugamos, nos divertimos, nos acostamos tarde. ¿Y quién se levanta el domingo pronto para venir a la iglesia? Cansados, con ojeras, tarde. Entonces, es una costumbre, y de hecho muchas iglesias del mundo ponen sus cultos por la tarde. Si se han fijado, no ponen el culto por la mañana como tenemos ahora nosotros, los ponen a las 5, las 6 o las 7 de la tarde, porque la gente por la mañana no viene al culto. Entonces, el fracaso del culto, ¿dónde empieza? Empieza por mi vida personal, por el día a día. ¿Y dónde comienza? El día antes del domingo, el sábado. Tenemos que entender lo valiosos que somos, que mi vida es una vida creada para ofrecer culto delante de Dios. Y ahora, ¿es muy sencillo venir al culto o no? Sí, venimos, nos ponemos la ropa que queramos y venimos. Pero el culto no es eso. El culto es entender que esa sangre que Cristo derramó por mí, es esa sangre que yo tenía que derramar. Y cada vez que yo vengo a este culto, cada vez que me siento aquí, cada vez que alabo el nombre del Señor, cada vez que escucho la palabra, es el momento que soy purificado, santificado por la sangre de Cristo. Eso es el verdadero culto. Entonces les bendigo para que restauremos lo que es el culto. Que no es venir con un vestido más bonito, no es venir mejor maquillado ni mejor arreglado. Es venir para ofrecer mi vida en sacrificio puro, sincero y agradable delante de Dios. Que podamos dejar de fracasar en el culto. Que podamos restaurar lo que Dios desea. Y no solamente el domingo, sino todos los días de nuestras vidas.
Por eso los bendigo, para que disfrutemos de ese verdadero contenido de la salvación. Que no estemos tomando a Jesús, que es el Cristo, como otra cosa más. En Mateo 16, del 13 al 20, podemos ver que la gente no estaba disfrutando nada más que de la gracia de la salvación. ¿Por qué hemos recibido la salvación? Por la gracia de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿alguno de los que estamos aquí podemos aumentar la gracia de Dios? Es imposible. La gracia de Dios es un Dios divino dado de lo alto. Eso es imposible de aumentar. Pero hay algo más importante que la gracia que Dios nos da. ¿Por qué Dios nos da gracia? Dios nos da la gracia para que descubramos el Evangelio en sí. La gracia no es nada más que un elemento o es un medio para recibir la salvación, que es el contenido correcto que Dios quiere que recibamos. Pero los creyentes, los hijos de Dios, ¡ay, es que he recibido mucha gracia ahora! ¡Ay, pues hoy no tengo tanta gracia! Nos quedamos con el nivel de la gracia, que yo pienso que quiero recibir. Pero eso está basado en ¿qué? En mi estándar físico. Y en Mateo 13, 16 al 20, vemos que los discípulos decían que, como Juan el Bautista, como Elías, como Jeremías, como un profeta. Está bien eso, pero Jesús, como el Cristo, no podía venir para ser un Juan el Bautista más. No podía hacer un movimiento de masas más que ya habían hecho otros. No podía ser como Elías, que hizo grandes movimientos para experimentar el poder de Dios. Y lo hizo, más aún que Elías. Y no tenía que ser como Jeremías, como a veces somos algunos, que lloramos y nos lamentamos y nos quejamos y nos autocompadecemos. El llanto que tenía Jeremías no era una autocompasión, sino era lástima, era ardor por el pueblo de Dios que se perdía. Porque no entendían el verdadero contenido de la salvación. Por eso les bendigo, para que en el día de hoy dejemos ya de tomar el Evangelio y dejar de tomar a Jesucristo como un Elías, como un Jeremías o como un Juan el Bautista o un profeta más. Que no queramos experimentar el poder de Dios como lo hemos hecho hasta ahora. ¿Cuál es el problema de los países hispanohablantes que han perdido el poder del Evangelio? Hemos querido experimentar el poder de Dios, que es místico, no es el misticismo. Porque Dios es místico, ¿no? Es místico porque no lo podemos ver, y es espíritu. Ahora, ¿qué pasa? El poder de Dios que tenemos que experimentar es un poder como espiritual. Entonces, yo no puedo querer recibir el poder de Dios espiritualmente en mi cuerpo. Evidentemente, estamos en cuerpo y en espíritu al mismo tiempo. Y si tengo el poder espiritual, el poder físico también viene detrás de eso. El problema es que místicamente hemos hecho incorrectamente esto y queremos recibir el poder de Dios carnalmente, físicamente, económicamente, moralmente, socialmente, psicológicamente, anímicamente. Y eso no es posible. Entonces, ¿qué pasa con las personas? Que se desaniman y abandonan la vida de fe. Entonces, les bendigo para que entiendan lo que es la salvación. Que entendamos correctamente quién es Jesucristo. ¿Qué bendiciones ya nos ha dado Jesucristo? No hay nada más importante ni nada de más valor que el Evangelio. ¿Por qué? Porque es la única respuesta al verdadero problema fundamental del ser humano. Es la verdadera respuesta como ese verdadero rey que ¿qué hace? Era destruir completamente el poder de Satanás, del infierno, de la muerte y del pecado. Y no solamente eso, sino es el verdadero sacerdote que quita completamente nuestro pecado. Tenemos que tener la seguridad de ello. Y es el verdadero camino, como ese profeta, que nos lleva directamente delante de Dios. Entonces, que diariamente podamos restaurar esa bendición. Que no nos quedemos como los fariseos o como el pueblo de Dios con las cosas carnales nada más. En Juan 6:26, Jesús, después de hacer el milagro de dar de comer a 5.000 personas, ¿qué les dice a los discípulos? Los toma aparte y les dice: me buscáis no porque habéis visto el poder de Dios, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Porque en ese momento no tenían que comer. ¿Y por qué seguían a Dios? Porque querían comer ese pan. En Juan 6:63 dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Es curioso o no que después de dar de comer a 5.000 llame aparte a los discípulos y les diga que el espíritu vivifica, pero la carne para nada aprovecha? ¿Por qué? Porque ellos pensaban que ellos necesitaban ser llenos de la carne, del pan, y se quedaban solamente con lo físico. Pero les bendigo para que en el día de hoy puedan restaurar solo el poder de Jesucristo. Porque cuando vayamos a nuestros campos, cuando estemos a solas, en nuestro cuarto, en nuestro trabajo, con nuestro esposo, con nuestra esposa, en la tentación que tenemos, en el problema que tenemos, a Satanás no le da miedo todo el dinero que yo tenga. A Satanás no le va a dar miedo toda la fama que yo pueda tener. Satanás no tiene temor
a todas las joyas o todo el orgullo o todo lo que yo pueda tener personalmente. Satanás teme una única cosa: el nombre de Jesucristo, que es el que tiene el poder del cielo y de la tierra. Entonces les bendigo para que restauremos el poder de Jesucristo, que restauremos el valor correcto de la salvación, que no queramos creer más en Jesús para recibir un milagro, ni queramos experimentar más el poder de Dios carnalmente, ni económicamente, ni en el área que yo deseo o que yo pienso que es mi respuesta. Porque para eso no vino Jesucristo. Dice que cuando le dio esa bendición, dice que le dio la bendición de que sobre la roca edificaría su iglesia. ¿Y quién es esa roca? Es la iglesia, las personas somos la iglesia. ¿Y sobre qué roca edificaría esa iglesia? Sobre que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso les bendigo que como iglesia podamos sinceramente restaurar ese verdadero contenido de la salvación. Que no nos quedemos solamente con recibir la gracia. Porque la gracia es un don divino. Pero el don divino está dado para que creamos correctamente en Jesucristo. Y que recibamos la verdadera salvación. Eso es lo importante de la salvación. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, de verdad, para que, si lo hemos hecho mal hasta ahora, nos podamos arrepentir delante de Dios. Ay, es que he pecado. No por eso. Está bien por eso también, pero no por eso. Ay, es que me he peleado con mi esposa otra vez. Sí, pero no por eso. Que nos arrepintamos de verdad delante de Dios por haber vivido atrapados por el poder de Satanás. Que nos arrepintamos de verdad delante de Dios por haber sido siervos del diablo sin darnos cuenta. Y por haber vivido sin recuperar y sin restaurar el verdadero contenido y significado de la salvación. Por eso nos tenemos que arrepentir. La gente siempre está lamentándose, quejándose, o en la iglesia recibe una palabra bonita y se pone a llorar. Está bien, pero eso son emociones nada más. Y las emociones no curan lo espiritual, no sanan lo espiritual. Por eso, si nos tenemos que arrepentir de algo, nos tenemos que arrepentir de no haber disfrutado del poder del Evangelio. Por eso les bendigo en el día de hoy, para, como dice el pasaje que vimos, en el día de hoy podamos recibir el verdadero poder espiritual. ¿El verdadero poder espiritual de quién proviene? ¿De mí? No. No es porque yo sea mejor, vaya a recibirlo, sino que es Dios quien da ese poder de lo alto. Y ese poder de lo alto, ¿qué es? Es el verdadero poder. Por eso les bendigo para que no busquemos otras cosas. Que no tratemos de saciar lo espiritual con cosas carnales. Que no tratemos de saciar lo espiritual con cosas banales, ni con cosas que yo desee, sino que solamente nos saciemos como dice la palabra de Dios. Solamente cuando sean llenos del Espíritu Santo. Ahí recibirán el poder. ¿Por qué no recibo poder? La matemática es muy sencilla. Si no soy lleno del Espíritu Santo, no recibo el poder. Ahora, ¿para qué Dios me da poder? Para ser testigo nada más. Si yo no soy testigo, si yo no quiero recibir el poder, si yo no quiero recibir la economía que quiero recibir, si no quiero recibir el conocimiento para ser testigo y establecer el reino de Dios, Dios no tiene ninguna razón para darme eso. Entonces, más que pedir a Dios que me llene del Espíritu Santo, necesito orar delante de Dios. De verdad, Dios, hazme ser la persona que tú desees utilizar. Dios, hazme ser esa persona que tú de verdad necesitas. No para lo que yo quiero, no para que se cumpla mi voluntad, sino para que tu reino sea establecido. Porque si no, pasará como le pasó a Pablo, que Dios nos tiene que venir delante de nosotros y pararnos, secarnos directamente, para que nos quedemos quietos. Y es mejor, es más fácil verlo por la gracia de Dios que por la misericordia de Dios. No sé si sabe la diferencia. La gracia es que Dios nos lo da, evidentemente es un don divino, pero la gracia de Dios nos lo da porque es un regalo de Dios. La misericordia es cuando dice, bueno, ya no puedo más contigo, te lo doy porque si no te voy a matar. Y es mejor que lo recibamos por gracia, no por misericordia. Entonces, que podamos de verdad experimentar ese poder de Dios para ser testigos solamente. Que podamos restaurar el tiempo de la concentración delante de Dios. ¿Para qué? Para restaurar ese tiempo que nos promete Jesucristo. Ese pasaje que vimos antes, en Hechos 1.8, de meditación, ¿qué pasaje es? Es el último sermón que Jesucristo mismo dio. Entonces, si les dio ese último mensaje, y les dio tres cosas: Jesucristo, el reino de Dios y el poder espiritual. Entonces, son las tres cosas más importantes que tenemos que hacer como hijos de Dios. Por eso les bendigo, para que sea el tiempo en el que podamos tener la concentración espiritual. Porque últimamente la gente, con tanta tecnología y con tanta telefonía y con tanto Pokémon y con tantas tonterías que hay, nos da risa, pero la gente está peleando y está enfocando sus vidas ahí. ¿Qué quiere decir? Que al estar vacías espiritualmente, no se concentran espiritualmente, sino están obsesionadas espiritualmente. Entonces, los seres humanos, por causa de la separación de Dios, necesitamos estar con Dios. Entonces, el ser humano, por no poder encontrarse con Dios, cae en obsesiones. Y los hijos de Dios, aunque hemos creído en el Evangelio,
por la manera incorrecta de haber creído en Dios, o por mi fe incorrecta, o por mi interés incorrecto, estamos muchas veces obsesionados con cosas. Y amenazamos a Dios para que nos responda. ¿Por qué? Porque como tengo una obsesión para querer recibir lo que yo quiero, para lo que a mí me da la gana, si Dios no me lo da, pues ya no me gusta. Y me enfado. Y me pongo de rabia y ya, pues, Dios no es bueno. Y el pastor no predica lo que yo quiero porque como no me da respuestas a mí, eso no es lo correcto. ¿Y qué pasa? Que en conclusión, cualquier cosa que pasa nos afecta. Entonces les bendigo para que podamos tomar la promesa de Hechos 1:8. Ser solo llenos del Espíritu Santo para ser testigos de lo que Dios desea. No de lo que yo quiero ser, ni de lo que me apetece a mí, sino únicamente de lo que Dios necesita en el momento que Dios necesita. En el pasaje que vimos hoy, vemos Hechos 2:1, ¿qué dice? Cuando llegó el día de Pentecostés, dice. ¿Cuál es ese día de Pentecostés? Pentecostés viene de Penta, de 50. Después de que les diera esa promesa de Hechos 1:8, ellos tomaron el pacto, en Hechos 1:14 podemos verlo, se reunieron durante 10 días, y cuando hizo el día 50, dice que el poder de Dios, el día de Pentecostés, ese es el día en el que la sangre de Jesucristo fue derramada sobre ellos. Es la primera vez que los seres humanos recibieron la plenitud del Espíritu Santo. Fueron llenos completamente, dice. Y dice que se les repartieron lenguas como. No dice que vino el fuego y el viento, como de fuego y como de viento. Ahora, cuando el fuego y el viento actúan, no hay ser humano ni hay cosa que lo pueda parar. El otro día estaba viendo en las noticias diferentes incendios que han habido por el mundo. Y han habido incendios que han estado más de 8 días activos, con cientos de personas tratando de pararlo y no han podido. ¿Qué quiere decir? Lo lamentable de esto es que casi todos son provocados. Y han estado más de 8 días continuamente. Cuando un fuego se aviva, no hay nada que lo pueda parar. Y si sobra un poquito de aire, ese fuego se aviva más aún. Ahora, ¿qué quiere decir que viene como el viento y como el fuego? Que las obras de Dios que descienden sobre nosotros, cuando somos llenos del Espíritu Santo, nada ni nadie los puede parar. Por eso les bendigo para que no seamos orgullosos, como soy el poder de Dios, nadie me puede parar. No significa eso. Con la mayor humildad, con la mayor honestidad, tengo que ser lleno del poder espiritual para que todo lo sucio que queda en mí, en mi mente, en mi espíritu, en mi cuerpo, todo lo incorrecto que queda en mí, esas obras como del viento y como del fuego, que el fuego arrase completamente todo. Y que ese viento se lleve todo lo que hay por medio de mi vida, que se opone a que yo me levante como un discípulo del Evangelio. Digo en el nombre de Jesucristo, de verdad, para que podamos tomar esa promesa. Que solamente sea lleno del Espíritu Santo. Hay personas que dicen, es que el problema que tengo no se soluciona. Pero ¿saben cuál es el problema de esto? El problema no es el problema que tienen en sí, sino que ellos se concentran tanto en tratar de solucionar ese problema que se obsesionan con el problema en sí. Es que mis hijos, es que mi economía, es que mi estudio, es que mi trabajo, es que el problema no se soluciona, mi problema mental no se soluciona, mi problema espiritual no se soluciona. Y la gente se queda obsesionada con querer solucionar su propio problema espiritual. Y estamos errando otra vez. Estamos fracasando otra vez. ¿Por qué? Porque tratamos nosotros de querer ser llenos del Espíritu Santo para solucionar eso. Pero piensan que si Dios permite que tengamos ese problema, o si Dios permite que tengamos esa dificultad, ¿el poder de Dios es superior a eso para poder superarlo y hacer lo que Dios desea? ¿O no es suficiente? Entonces, si lo creemos, de verdad que lo pongamos en práctica. Si sabemos que es suficiente, a Dios no le importa el problema que yo tenga físico ahora. Yo puedo tener una enfermedad ahora y eso no es problema para Dios. Yo puedo tener una debilidad y eso no es problema para Dios. Pablo mismo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pecador, se decía a sí mismo, siendo el mejor evangelista como lo era. Pero tenía debilidades, tenía tentaciones y tenía una enfermedad en su cuerpo que a veces le impedía hacer cosas. Pero nada de eso le impidió ser lleno del Espíritu Santo. Porque en 2 de Corintios vemos que dice que estaba tan lleno del Espíritu Santo que no sabe si estaba dentro o fuera de su cuerpo. Entonces, que no me importe el problema que tengo, ni espiritual, ni la obsesión que tenga, ni la deficiencia que yo tenga, sino que sea la persona que solo me centra en el poder espiritual. Porque eso es lo que me va a dar la fuerza para superarme. Ahora, si yo me obsesiono con querer solucionar eso, el problema se agranda. Y a veces no es un problema. Porque si de verdad fuera un problema, Dios mismo tiene la solución para todo eso. Ahora, el problema soy yo que lo hago un problema cuando no es un problema. Por eso les bendigo para que tomen solamente ese poder del Espíritu Santo. Que se concentren solamente en ser llenos del Espíritu Santo. Y Dios mismo, si necesita que ese problema se solucione, lo solucionará. Y si no, ¿qué pasa? ¿Cuántas personas habrán,
Por otro lado, pregúntense esto. ¿Cuántas personas habrán en este mundo que tengan el mismo problema que yo tengo? ¿Cuántas personas en este mundo tendrán la misma enfermedad que yo estoy teniendo? ¿Cuántas personas tendrán la misma debilidad que yo tengo ahora? Ahora, si hay tantas personas así, ¿Dios me permitirá a mí, por casualidad, tener ese problema a mí? ¿O me permite ese problema, esa situación, esa crisis, esa tentación, para que en medio de eso yo experimente que Jesús es mi Cristo y me levante como un testigo dentro de esas personas y proclame el nombre de Jesucristo? Es verdad que yo tengo ese problema, pero con la plenitud del Espíritu Santo eso no importa, para que sea el mejor testigo. Por eso les bendigo, para que si pasa algo que no les gusta, si pasa algo que parece que sea un problema, no se quejen, sino estén agradecidos. ¿Que tenemos un accidente? Pues gloria a Dios. ¿Por qué? Porque eso es el medio por el cual yo puedo evangelizar en el hospital, con la persona que tengo el accidente y con lo que tenga. ¿Por qué? Porque a Dios se le escapa algo de lo que pasa. Entonces, que podamos ver que todo eso es el deseo de Dios para que yo sea más lleno del Espíritu Santo. Y contra más problema tenga, más necesito ser lleno del Espíritu Santo. Contra más caiga en esa tentación, más poder espiritual necesito. ¿Para qué? No para solucionar eso, sino para ser testigo de lo que Dios desea hacer en mi vida. Y por eso lo permite en mi vida. Por eso les bendigo de verdad, para que puedan recibir ese poder y ver cómo Dios mismo abre las puertas en nuestros campos. Que Dios de verdad abre las puertas, primeramente espirituales, que abre las puertas tan deseadas que tenemos de la economía incluso. Abre las puertas de las relaciones personales. Y abre las puertas en todos los campos, en todas las áreas. Entonces, el objetivo que tiene que ser es solamente poseer el poder del Espíritu Santo, para ser el verdadero testigo. Y como último lugar, que podamos implantar la cultura del Evangelio en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay una cultura en el mundo que es incorrecta. Ayer estaba con unas personas y cuando comemos, ¿qué decimos? ¡Ay, esto está de muerte! A ver, ¿cómo va a estar de muerte? Para decir que está muy bueno, ¿cómo decimos? Esto está de muerte. Fíjense hasta qué punto, sin darnos cuenta, en muchas, no sé si en todos los países lo dicen, en España se dice mucho, esto está de muerte, y en Corea también se dice mucho. En vez de decir qué bueno, que me gusta, decimos cosas que están relacionadas con la muerte o con cosas incorrectas, sin darnos cuenta. ¿Qué quiere decir? Que la cultura que estamos sumergidos, no nos hemos dado cuenta, pero el vocabulario, las expresiones que hacemos, la manera de actuar, está dentro de una cultura que es incorrecta. Y a veces decimos cosas que nos gustan y son cosas que están relacionadas con la cultura oscura. Por eso, que sea un tiempo en el que podamos tomar la cultura del Evangelio correctamente. Que nuestra cultura sea solo Jesucristo. Que nuestra cultura sea solo ser llenos del poder espiritual. ¿Para qué? Para que solamente el reino de Dios se establezca en mi vida. ¿Por qué? Porque en el lugar donde yo estoy está la oscuridad. Por eso tiene que establecerse solo el reino de Dios en nuestras vidas. Bendigo en el nombre de Jesucristo para que, en conclusión, podamos disfrutar siempre de que Jesús es mi Cristo. No que es el Cristo, sino que es mi Cristo. Completamente. En todos los días de mi vida. Que podamos orar centrados en el pacto de Dios. Que ya no esté orando centrado en querer recibir respuestas o en querer recibir bendiciones personales, sino que podamos orar centrados en el pacto de Jesucristo. Que podamos disfrutar de que el evangelismo es el objetivo absoluto de Dios. Y Dios mismo es quien lo cumple. ¿Por qué no puedo evangelizar? No es eso. Y a veces no parece que no pasa nada, pero en el momento adecuado, en el momento que Dios desea, es cuando se levantan las obras. Ahora, si yo estoy siendo lleno de ese poder espiritual, Dios me va a permitir esos encuentros. Y aunque hoy no se convierta esa persona, por el testimonio que yo esté teniendo, esa persona 1 año, 2, 3, 5 años después se puede convertir. Eso está dentro de la soberanía de Dios. Y nunca sabemos cuándo será. Esta vez, cuando estuve en España, había una persona a la cual se le había predicado el Evangelio durante casi 15 años. Y escuchaba, pero no tenía la determinación. Y este tiempo, cuando estuve allí, vino al retiro. Se le invitó al retiro y vino. Y esta vez ha entendido correctamente el Evangelio. ¿Qué quiere decir? Que no es por mi esfuerzo, ni es por mi superioridad, ni es por mi habilidad, sino es el poder de Dios y es el horario exacto de Dios. Ay, es que me gustaría que esa persona creyera ahora mismo. Mi padre que se va a morir, o mi hermano que le pasa esto. Eso es mi humanidad, eso es mi carnalidad. Dios desea que todos se salven. Ahora, yo tengo que ser la persona que Dios pueda utilizar donde Dios desee. No donde yo quiera, sino donde Dios desee. Por eso les bendigo para que podamos disfrutar de que Dios mismo es quien cumple su evangelismo a través de nosotros. Y no solamente eso, sino que podamos estar tomando la palabra de Dios todos los días de nuestras vidas para estar dentro del cumplimiento de la palabra de Dios. No queramos recibir respuestas, sino queramos estar en el lugar donde Dios cumple su palabra. Dios hay un lugar
y una hora exacta en la cual cumple su palabra. Por eso que podamos estar correctamente en ese lugar y como hijos de Dios que podamos diariamente, en todo momento y en todo lugar, tener la victoria en la batalla espiritual. Porque lo que pasa y lo que no pasa es por lo que hay espiritualmente. Entonces, que cuando pasa algo con alguien, con mi esposo, con mi esposa, en la iglesia o donde pase, que no veamos las cosas con los ojos físicos, sino veamos lo que hay detrás, que es espiritual. Que vea primero mi estado espiritual. Y así va a ser más fácil analizar el estado espiritual de otra persona. Pero que no quiera yo con mi carne pelear eso, sino que pueda ser la persona que al ser llena del Espíritu Santo vea como Dios mismo soluciona eso sin ni siquiera yo pelear. Que sin ni siquiera enojarme, Dios resuelve el problema. Que sin ni siquiera pelearme con mi esposa, con mi esposo, o con mis hijos, Dios soluciona ese problema. ¿Por qué? Porque yo ya soy lleno del Espíritu Santo. Y ya no soy yo, sino el Cristo que vive en mí. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo para que esta semana podamos ser solo llenos del Espíritu Santo. Podamos solamente experimentar el verdadero poder de Dios en nuestras vidas. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos diste la mejor y la última promesa de poder ser llenos del Espíritu Santo. Te damos gracias porque ya nos has dado todas las respuestas que son completas, son suficientes y lo es todo dentro de Jesucristo. Señor, que podamos todos y cada uno de los días de nuestras vidas estar solamente tomando el pacto de Cristo. Que podamos estar disfrutando de que Jesús es mi Cristo personalmente. Que podamos estar concentrándonos correctamente en la oración del pacto diariamente. Y que podamos disfrutar que nuestras vidas son unas vidas las cuales están centradas en establecer tu reino. Y que podamos ser las personas, Señor, que tú desees, las cuales puedas utilizar para que tu palabra, la cual recibimos mediante mensaje, se pueda estar cumpliendo en nuestras vidas a través de ella, Señor. Gracias porque nos has dado ya ese poder y esa victoria en la batalla espiritual. Que podamos tener la seguridad, la firmeza todos los días de nuestras vidas y que podamos restaurar el verdadero poder espiritual para de verdad ser los testigos de ese poder, de ser los siervos los cuales somos llenos del Espíritu Santo, Señor, para establecer tu reino y tu justicia, Señor, para poder parar esta época de desastres que está levantándose en todos los países hispanohablantes, los cuales representamos, Señor. Danos la gracia durante toda esta semana para poder recordar tu palabra, para poder enraizar en ella y que esa palabra nos traiga la sanidad espiritual, física, mental, económica, social y en todas las áreas de nuestras vidas que necesitamos. Te damos gracias y oramos en el nombre del Señor Jesucristo, que tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Amén.